invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a hacer el versículo 1 al versículo número 6. En esta ocasión le he decidido poner al título del sermón la soberanía de Dios en enviar a su Hijo. Así es, ¿no? Sí. En su promesa, sí, es verdad, porque perdí el papelito del título. En su promesa de enviar a su Hijo. Sí, bueno, gracias. Bueno, amados, vamos a empezar una nueva sección, ¿sí? Del capítulo número 12, que se va a extender de acá en adelante. Escuche, acuérdense que es como que volvemos de nuevo al principio, ya lo van a entender. Voy a hacer un pequeño repaso estamos viendo por visión. Yo sé que esta posición que yo presento es un poco difícil, quizá la posición futurista de acá que se ve en esta iglesia, que van capítulo por capítulo y va siguiendo, que todo es como una historia que se puede seguir, es más fácil de seguir. Así es un poquitito más difícil de entenderlo, porque el capítulo 1 al 3 estuvimos viendo como Jesucristo andaba por medio de los candelabros ahí. Vimos una de las primeras visiones. No me da tiempo de explicar todas las visiones que estuvimos. En el capítulo 4 al 7 también estuvimos viendo otra visión, pero ya lo vemos Jesucristo que estaba entronado en el cielo, en ese plan divino, desatando los sellos. En el capítulo 6 también habíamos visto estos santos que estaban clamando, ¿sí? Y así vamos, en el capítulo 8 al 11 también, esto es un pequeño repaso. Vimos también esta segunda venida que se va intensificando un poco más, que nos va mostrando, que vimos la copa que era la séptima trompeta, ¿sí? Todo eso, pero si ustedes están viendo todo eso, vamos a ver que a lo largo de Apocalipsis vamos a volver siempre al principio de nuevo. Lo que quiero decir es que ahora volvemos de nuevo al principio. En el libro de Apocalipsis vamos a ver el nacimiento del Señor Jesucristo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver. Lo que nos muestra ahora el libro de Apocalipsis es que en estas visiones se va intensificando un poco más, nos va dando un poco más de revelación sobre lo que ya vimos anteriormente. O sea, lo que vimos anteriormente en todos estos capítulos anteriores, ahora del 12 en adelante, pues vamos a decir que se va a ampliar, o eso como eso con la cámara, con el celular, que se llama algo de un zoom, para que se pueda, algo así, se va a traer más revelación para que podamos entender lo que ya habíamos visto, ¿sí? No es que van a pasar otras cosas, sino que son estos eventos que nos van a dar mayor información de lo que ya vimos que iba a ocurrir. No sé si se puede entender, ¿no? Cosas que van a suceder, otras cosas más, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Porque esas mismas cosas que vimos, de todos los hechos, van a estar enfocadas, vamos a decir, desde diferentes perspectivas. Es como una vez explicaba yo algo de aquellos que estudiaron dibujo técnico. Es la misma cosa, pero visto de otros puntos de vista, o los testigos cuando ven un accidente, ve de acá por allá. Pero es el mismo suceso. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a ver entonces a lo largo de este capítulo, ¿sí? Capítulo número 12 en adelante, empieza, si no entienden nada, podríamos resumirlo así. Esto es una pequeña resumen, no es todo lo que voy a hablar, pero en el capítulo 12 vamos a ver este conflicto espiritual que siempre hubo entre Satanás y Jesucristo y la iglesia. ¿Sí? O la iglesia también y el mundo. Lo que vamos a ver es, si no entienden nada, es que cómo Satanás continuamente está oponiéndose a la voluntad de Dios. Por eso que puse la soberanía de Dios en enviar a su Hijo, cómo esa soberanía de Dios se cumple en esa promesa. Por más que Satanás quiere impedir el plan que vamos a ver ahora, vamos a ver que siempre son frustrados sus tentaciones, todo lo que pueda llegar, y aunque parece que lo está llevando a cabo porque mata a niños por medio de Nerón y otras cosas que vamos a ver, y si quiere oponer al plan, vamos a ver que el Señor siempre triunfa porque su soberanía y su providencia se va a llevar a cabo. Entonces empezamos la nueva sección
¿sí? Que empieza con una nueva visión del capítulo número 12. Escuchen, dicho esto vamos a empezar. Un punto principal, si quieren anotar aquellos que están anotando, ¿sí? Que están ahí parte del aula, un punto principal, presta atención, aunque vemos que Satanás está atacando lo que dije y se está oponiendo, el punto principal es esto: no se enfoquen tanto que Satanás estaba atacando y está matando, eso es verdad, pero esto está llevado a cabo por medio del Señor que lo permite, ¿sí? Es más, forma parte del decreto de Dios, pero lo que quiero que se enfoquen es que es en la protección de Dios. Por más que está atacando, y vamos a ver, y esto no lo vamos a ver de ahora, sino que me voy hasta Génesis, ¿sí? Hasta ver esa promesa del protoevangelio. Pero vemos la protección de Dios contra Satanás, ¿sí? Y esto, ¿por qué vamos a decir que Dios nos protege a nosotros ahora? Bueno, debido a que alguien que venció en la cruz, eso es por medio del poder de Jesucristo, que somos más que vencedores, ¿sí? No libres de las pruebas físicas, pero sí espirituales que nos llevan en victoria. Entonces, como resultado de la victoria del Señor Jesucristo, o sea, porque ¿quién lo venció al diablo? Bueno, en la cruz y despojó todo principado, como dice Colosenses. Bueno, fue el Señor Jesucristo. Como resultado de esta victoria sobre el diablo, vamos a ver que Dios protege a su pueblo. Pero porque Jesucristo logró, y ahora porque tenemos este poder dentro de nosotros, el mismo poder del Espíritu Santo, es que Dios protege a la comunidad del Mesías contra los daños que airado está el enemigo, está enojado Satanás y viene y arremete a la iglesia. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Del texto, vamos a empezar sin más preámbulo. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Bueno, ¿qué hemos aprendido a lo largo de esta serie de Apocalipsis? Que Apocalipsis no es un libro cronológico, tampoco lo podemos tomar así como literal, esa es la palabra, no podemos tomar literal. Literal cuando nos muestra que es literal, pero acá no podemos ver que es una mujer que aparece, porque en otras partes vemos también, creo que es en Apocalipsis 17, que aparece la señora esa como un símbolo, creo que en Apocalipsis 17, si no me equivoco, porque todavía no, pero que está sentada, creo que sí, la condenación de la gran ramera. Vino uno de estos 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, la cual ha fornicado con los reyes de la tierra. Nosotros no vemos una gran ramera fornicando con todos los reyes de la tierra, ¿no? No nos imaginamos una señora que anda a lo largo del mundo fornicando a lo largo de los siglos y tiene relaciones con hombres. No es así. Entonces vemos esa comunidad mala de que Satanás maneja el mundo. Bueno, quiero que entienda eso. Quiero que en segunda de Juan dice, yo el anciano, no me lo acuerdo bien porque lo estoy parafraseando todo esto con la mente. Yo el anciano, a la señora de sus hijos, creo que algo así le dice. Usted, ¿a poco me estoy tratando de ustedes que les gusta leer mucha Biblia, como dijo un pastor, que seguramente sabrán de lo que yo estoy hablando, ¿no? O sea, no sé si se recuerdan, ¿lo han leído segunda de Juan alguna vez? Yo, el anciano, que le escribo a la señora. Bueno, la señora no es una señora. Creemos que ¿qué es que la señora? Bueno, la iglesia. ¿Y quién son sus hijos? Bueno, son aquellos que están ahí. Entonces creemos que es eso. Y la gran ramera no pensamos que es una señora que anda. Y lo que quiero decir que esto es simbólico, para que puedan entender. Entonces nos está mostrando esta señora que es creemos algunos que es la iglesia. ¿Por qué le digo algunos? Porque yo voy a mostrar otra forma de interpretación hermenéutica, que son los dispensacionalistas. El dispensacionalista no cree que es la iglesia. ¿Qué cree que es? Bueno, tiene puesta la mirada, es Israel, dice. Porque todo ello es Israel. Porque la iglesia, ¿qué pasó en el capítulo 4? Ya se fue, para ellos no está más, toda esta cosa no es para la iglesia. Son para los pobres que se quedaron acá. Así lo ven ellos. Entonces, ellos siempre están ahí, no se preparan para nada, porque como no es para ellos, Dios no lo puso para ira, dicen ellos. Malinterpretan Tesalonicense. Así es, entonces,
Es la iglesia, yo creo que es la iglesia la que aparece ahí, que apareció una gran señal en el cielo y la mujer vestida del sol y la luna debajo. Bueno, ¿qué tenemos nosotros para interpretar esto? Bueno, sabemos que la Biblia se interpreta a sí mismo. ¿Y qué tenemos para interpretar esto? La misma Biblia. Si no me equivoco, o sea, es en Génesis 37:9, espero que me dé el tiempo, porque, escuche, hay muchísimos textos para ir. Yo, si no me da algunos textos, se los dejo a ustedes. Pero yo no sé si se acuerdan cuando Josué, pero es el Salvador, o sea, José es vendido por sus hermanos, no Josué, sino José es vendido por sus hermanos, y en una parte tiene un sueño. En el capítulo 37, versículo 9, dice así: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, y escuche, y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño que es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos en tierra delante de ti? Presta atención. Entonces dice, fíjese, estas 11 estrellas que ve aquí, y este sol y esta luna, fíjese, ¿a quién está haciendo alusión ahí, vamos a decir, el Padre? ¿Quién son los que representan ahí? Bueno, no sé si... yo sé que esto es quizá un poquito complicado de entender, ¿sí? Pero podríamos decir de alguna forma, metafóricamente, cuando se estaba formando la nación de Israel, y esto es un poco complicado porque es un poco de historia del Antiguo Testamento. Después, si quieren, me lo preguntan o lo escuchan en el sermón bien. Pero esto, escucha, se estaba formando la nación de Israel. ¿Quién eran estas 11 estrellas que ellos ven? Bueno, eran los hermanos, dice que estaban ahí. Fíjese, porque ¿cuál era el número 12? ¿Cuántos eran los que formaban las 12 tribus? Bueno, 11. ¿Y quién era el número 12 ahí? Bueno, era José, que estaba ahí. Entonces, él entiende muy claro, el padre de José, creo que le dice, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo que el sol, nosotros y la luna vamos a postrarnos, yo y tu madre y tus hermanos? O sea, el sol él debe ser, y la luna la mujer, y la estrella los hermanos. O sea, la nación de Israel. O sea, entonces, ¿qué nos muestra? Juan nos está mostrando por el Espíritu Santo, metafóricamente esto, que está hablando de esta Israel, vamos a decir, que representa, vamos a decir, a esta tribu porque habían 11 nada más ahí, pero José es que representaba la 12ª tribu de ahí. Entonces ahí tenemos los 12, el sol, el Padre y la luna. Lo que quiero que entienda que de alguna forma el Antiguo Testamento nos muestra que esto era el Israel fiel, para que se pueda entender. Entonces, cuando vemos a esta mujer, ¿qué estamos viendo? Yo tengo mucho texto, amado, para hablar de qué es la mujer acá. Podríamos decir, tanto en el Antiguo Testamento, que el Señor, ¿cómo le dice a su esposa? Yo tengo pero ¿se imaginan textos y textos para hablar de Oseas, como Dios le dice a la esposa, como que le decía la esposa infiel de Oseas, una adúltera? Que se fue y dio un ejemplo, ¿por qué? Porque ella decía que lo amaba, y ¿qué hizo? Y lo engañaba con otro, y él aún así le perdonó. Pero ¿cómo que era? ¿Cómo que le mostraba? Lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, ¿cómo le llama? Por medio de Isaías. Uno le dice: yo te tomé a vos, a ti que estabas ahí, y te limpié. Y bueno, siempre ustedes, no sé si lo han leído un poco en el Antiguo Testamento. Yo, para no irme, escuche, y tengo más para mostrarles textos de donde aparece en el Antiguo Testamento. Ustedes saben, Dios le llama que Él es el marido, y Él no quería, ¿cómo se puede explicar? Divorciarse. ¿Por qué? Porque Él aborrece el divorcio, amado. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la causa que se separó el Señor de la mujer adúltera? El adulterio. O sea, por eso que Él la deja, pero la entrega. Pero lo que quiero que entiendas es que a lo largo del Antiguo Testamento, Israel representa a la mujer. Es más, en Génesis 3:15, si no me equivoco, dentro de un rato vamos a ver el proto Evangelio. Fíjese que dijo, o sea, creo que sí, en Génesis 3:15. A ver, denme un segundo. Que vamos a ir dentro de un rato, pero es así.
Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tus pechos andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de esta. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran dolor. Bueno, el asunto que es esto, amado, que él estaba, o sea, tenía relación con quién, con Israel, se puede llegar a entender en el sentido espiritual. Entonces eso es, quiero que entiendan eso porque es, a lo largo del Antiguo Testamento, incluso en Isaías 61, Isaías 54:1, nos va a mostrar quién es la mujer. Bueno, representa al Israel, escuche, espiritual, no el Israel étnico, sino un Israel espiritual, ¿sí? Que después nosotros vamos a ser injertados en uno. No es el Israel como ellos creen, porque es solamente un Israel espiritual, la cual, vamos a decir, hermenéuticamente Pablo nos explica que habían dos, una que venía según la carne y uno venía según el espíritu, el cual venía el Cristo. Es malo, que dice Romanos capítulo 9, versículo 5, que de ahí va a venir el Señor Jesucristo, ¿sí? Mire, tengo un montón de textos para mostrar esto, porque Pablo en Gálatas 4 nos compara a Sara y a Agar, una de la carne y el otro del espíritu, pero no podemos decir que todo Israel, como dice, no, entonces está la mujer y todo Israel será salvo, entonces, ellos dicen en Romanos 11:25, no, amado, no es, o sea, todo Israel espiritual va a ser salvo, todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, todo aquel que se arrepienta de sus pecados, no porque sea israelita va a ser salvo. Entonces, no sé si lo podemos entender. Es así, es el Israel espiritual y el no Israel carnal. Y ellos tenían esta promesa. ¿Qué promesa? Bueno, sigamos leyendo. Y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies. Escuche, no es la Virgen María, como creen los católicos, apostólicos romanos, que dicen, es la Virgen María. No es la Virgen. Aunque incluye a María, porque ella forma parte de la comunidad de los creyentes, porque si no, ella es la que se la promete. Ustedes si abren sus Biblias y leen el Nuevo Testamento, el ángel se aparece. Creo que era Gabriel, que le dice esta promesa, que muy bendecida sería porque por medio de ella, pero no habla de ella. Esto va mucho más allá, esto va desde, podríamos decir, del pacto intratrinitario, ese pueblo que ya tenía preparado, lo vemos en el Génesis, prometiendo que esta mujer iba a venir una simiente. Por eso que quise poner la soberanía de Dios. ¿Y quién escuchó eso? Satanás sabía que esto iba a pasar. Entonces la mujer, ¿qué es? Para poder resumirlo, es la comunidad de los creyentes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, la comunidad fiel, ¿sí? Que ha creído tanto en el Antiguo Testamento por medio de la fe que iba a venir Jesucristo, y aquellos que creen ahora. Eso es, vestida del sol está reflejando ¿qué cosa? Bueno, el brillo del sol de justicia de Cristo. Esta mujer refleja, por eso que la iglesia tiene que reflejar los atributos del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 1:6 nos muestra un poco de eso. Entonces la iglesia refleja la gloria de Jesucristo. ¿Sí? Yo no me acuerdo si creo que es en el 1:6. Es que me propuse tanto, no y tanto por texto, porque si no perdemos la hilaridad del sermón, ¿vio? Pero el 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, amado, la iglesia debe reflejar esta gloria del Señor Jesucristo, ¿sí? Porque es por medio de Él y no por nosotros mismos. La otra parte dice, y apareció una gran señal del cielo y la mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies. O sea que está sobre todos los astros y sobre todas las cosas. Está sentado sobre todo este mundo, ¿sí? No me da tiempo de hablar un poco simbólicamente lo que significa cada cosita de ahí, porque me dejaría de enfocar en el mensaje que está ahí. Entonces, escuche, habla también de qué, de la corona. Bueno, la corona, podríamos decir, la victoria que tiene por medio de Jesucristo, que la iglesia está reinando, no en sí misma, pero la corona que tiene
que Jesucristo le da, la corona misma que Dios le dice, que le dijo como todo aquel que venciere le daré esta corona. Entonces representa la recompensa del pueblo de Dios a lo largo de todos los siglos, hasta cuando el Señor venga. ¿Por qué? Escuche, la corona porque la iglesia va a vencer, la iglesia tiene que vencer las persecuciones de la iglesia, porque ahora vamos a ver cómo cuando sea el Hijo sea tomado, que ya fue, ¿con quién se va a volver, vamos a decir, el enemigo? Bueno, contra la mujer y aquellos que vienen en su simiente, que son los hijos de Dios. Entonces, esta corona que estamos hablando es la que ella recibe, esa recompensa, pues le daré a aquellos que venzan. ¿Venzan qué cosa? Venzan, o sea, dice, por medio de las persecuciones se mantengan fieles. Es así. Entonces, esta es la corona que reciben por esa persecución, por esa fidelidad que se mantienen, que el Señor le da. ¿Sí? Entonces, vemos que Dios identifica a su pueblo, entonces es que es su mujer. ¿Y el marido qué va a hacer? Bueno, va a cuidar a su mujer, eso es lo que va a hacer. Y Dios siempre ha cuidado a su mujer. En Isaías 54, el amor eterno del Señor hacia Israel. Dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho el Señor: ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tu estaca, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará a naciones, y habitará las naciones asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es tu nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Y bueno, sigue hablando un poco ahí, ¿no? Escuche, puede tener una interpretación si usted lo quiere aplicar para su vida, pero es un poco más allá de eso. No habla de una señora que estuvo con mucho sufrimiento, y aunque puede pasar eso, y Dios trabaja, hay un sentido espiritual, amado. Está hablando del Israel fiel, acá. Porque aparte de las cosas, porque fíjense que en otras partes de Isaías, que no me da tiempo de hablar, habla de Isaías que está representando a esta mujer, Isaías 60, versículos 19 y 20, la imagen de Israel también restaurado, Isaías 52, versículo 2, Isaías 54 que vimos, Isaías 61 del 1 al 5, Isaías 62 del 3 al 5. Por si fuera poco, hermenéuticamente Pablo en el capítulo 4 nos muestra esa comparación entre Sara y Agar. O sea que nos está mostrando que esa promesa que Dios le da en el protoevangelio que vamos a ver, era para esa mujer que es el pueblo fiel de Dios. Y por supuesto iba a padecer con dolores de parto, porque Satanás no se la iba a hacer fácil. No sé si va a entender. Dolores de parto porque Israel estaba esperando ese día que venga. O sea, había una promesa. ¿Cuál era? Bueno, ella estaba preñada, podríamos decir, me inventé la palabra, o ¿cómo se dice? Embarazada, con la promesa. Pero no iba a dar luz hasta cuando llegara el día. Usted no va a dar luz al segundo mes, aquella que tuvieron el hijo tercero, porque no está a tiempo. Va a llegar, como dice Gálatas 4:4, llegando el tiempo, va a dar eso. Y como dice, bueno, llegado ese tiempo, dice Gálatas 4, vino de Jesucristo como hombre. La promesa de venir un hombre. Bueno, ella estaba preñada, iba a dar luz, y Satanás sabía eso, y va a dar luz, va a venir aquel que me la promesa, porque él me dijo que me va a pisotear, me va a destruir, tengo que destruirlo.
Escuche, yo a veces con dolor lo digo, ¿no? A veces Satanás, escuchen, no digo, espero que me puedan entender esto, es más creyente de la palabra de Dios que muchos de sus hijos. Porque dijo, me va a destruir, me prometió esto, y él creyó eso, y eso los tengo que destruir. Cree para mal, ¿está? Pero el creyente tiene la promesa de Dios y le dice, no, usted le predica a alguien, y le dice, no, si no te sí, no, esto, y le da objeciones. Él no, él dijo, esto, hijo, y así yo sé que es el decreto de él, y no voy a perder, pelea hasta el final. Ustedes mucho le da la promesa de Dios, y no, sí, no pelean sabiendo, yo pelearía hasta lo último, a ver si me salva. Porque sí, pero él cree que le dijo que lo iba a destruir. Entonces, es eso, esta es la mujer. La mujer dice que está con dolor de parto, dice vestida de sol, la luna debajo de sus pies, su cabeza en una corona de 2 estrellas, y estaba encinta. Y ella gritó estando de parto con dolores de parto. ¿Sí? Entonces, déjame que voy a chequear el texto. 2 estrellas estando en angustia del alumbramiento, dice esta traducción. Y es así, amado, porque el dolor de parto en el Antiguo Testamento está representando esa persecución, porque Israel estaba embarazado de esa promesa que iba a venir. Acuérdense que estamos viendo del lado simbólico. Porque usted no ve una mujer embarazada, y no, o sea, no. Y algunos dicen, no, es María. Esta en el sentido, los más sanos, vamos a decir, que es María que está por venir. No, pero esa promesa va muchísimo más María. María forma parte, por supuesto, de este grupo de santos. Pues la persecución, porque no solamente fue cuando María empezó a perseguir al Señor Jesucristo. Satanás ya venía desde antes que viniera María, o sea, en esa persecución, ¿sí? Aunque María, va a ser la mujer, esta mujer que aparece ahí, simboliza también, de alguna forma, a María, porque de ella viene, no es María la mujer que aparece, ahí vamos a ver dentro de un ratito esto. Y este dolor, porque el dolor, la palabra en el griego es basanizo, que esa palabra no es un dolor de parto, o sea, pero esa palabra basanizo significa un sufrimiento, un castigo, una tribulación, una persecución. Entonces Israel estaba sufriendo, o sea, el Israel espiritual. Después vemos que la iglesia misma continúa con esto, porque ya después vamos a ver que es tomado, él ya nace y él se vuelve desesperado con quién. Contra la mujer, o sea que es la iglesia ahora, y aquellos que son los que provienen. Ustedes se van a dar cuenta porque después en el versículo 17 del próximo domingo vamos a ver que son aquellos que vienen del Señor. Entonces, para poder explicar esto, a ver si yo tenía, mire, vamos a hacer una cosa, Gálatas, para que me puedan entender, porque si tuviera 5 horas, usted me entendería, o 6, por lo menos si me daría, pero no me da el tiempo. Pero en Gálatas 4:25, no lo digo en broma, en serio, dice así, Gálatas 4:25, porque Agar es el monte de Sinaí, en árabe, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos que está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros libres. ¿Quién es? La Jerusalén, o sea, de arriba, la Jerusalén espiritual, la iglesia espiritual, ¿qué es? Madre, dice Pablo. O sea, usted lo ven hermenéuticamente, entonces, ¿qué es madre? Bueno, es una mujer. ¿Qué es? Bueno, porque concibió. Como decimos, la iglesia la que concibió. No. La promesa incluso excluía al Israel étnico de antes, espiritual. ¿Por qué madre? Porque había una promesa. ¿Qué promesa? Bueno, que iba a venir el Salvador, ¿sí? Bueno, entonces así, más la Jerusalén arriba, ¿cuál es madre de todos nosotros? Porque está escrito, y acá vuelve a nombrar Isaías 54, Pablo. Esto es Gálatas capítulo 4, versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú la que no das luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la del que tiene marido. Y así, hermanos, que nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Ves? Ahí está por lo llevo el título del sermón. Y podríamos hablar un poco más, porque había una promesa. O sea que vemos en el Antiguo Testamento, amado. ¿Cuál es la promesa? Bueno, que iba a venir el Señor Jesucristo y estaba como gimiendo como este mundo con dolores de parto, esperando la venida de ese Redentor que iba a venir. Pero para eso había mucho sufrimiento, amado, mucha persecución de parte de Satanás, que ahora lo vamos a ver en un ratito.
Entonces ya vimos entonces que Dios se identifica con su pueblo, ¿sí? Como marido, y a su pueblo ¿cómo le llama? Bueno, mujer, esa es la mujer. En Efesios capítulo 5, ¿qué dice? Marido, amad a otras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma. ¿Pero qué dice Jesucristo de la iglesia? Hola. ¿Qué es el marido? Amado, si es el marido, ¿qué hay? Una mujer, ¿sí? No sé si me están siguiendo, es muy difícil de entender. Lo que quiero que entiendan es que no quiero que digan, wow, usted así, pero uy, todo esto está en la Biblia, no sabía. ¿Cómo ponen estas cosas tan ocultas a mi mente? Lo que quiero que entiendan, amado, que Jesucristo, o sea, nos llama a nosotros como esposa. No es que dice, bueno, sí, no. Mírese una de esas series que le gusta con la N y mira a algunos maridos y salen por sus hijos. El mundano, amado, por sus hijos, no te metas con mis hijos no. Y dan la cosa, y el marido por la mujer. Usted es Jesucristo, amado, dio su vida. Entonces quiero que entiendan esto. O sea, ¿por qué esto, amado? Porque esto a ustedes lo va a hacer perseverar, a ustedes lo va a hacer creer con fuerza, que por más que estén las persecuciones y todo esto, Jesucristo, ¿sabes por qué te persiguen esto? Porque yo también, a mí me persiguieron, a mí me mataron, pero esto es una de las causas que vos sos mi mujer. Que te va a pasar lo mismo que a mí, y vas a heredar como yo estas promesas, porque si esto me pasó a mí, te va a pasar a ti. Eso es lo que quiero que entiendan ustedes. Van a sufrir, ya no como el dolor de parto como la venida, pero sí con la palabra que aparece ahí, que es basanizo, sufrimiento, castigo, por querer seguirme a mí. Y es así que aparece. Fíjese, y escuche, yo no sé si traje, deme un segundito. Voy a utilizar un material. A ver, denme un segundo. Versículo número 2. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, su cual arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Escuche. Ahora vamos a explicar un poquito de esto del dragón. Voy a hablar un poquito ahora de lo que significa eso en el sentido espiritual, pero me voy a centrar en esta promesa de Dios, de esta soberanía de Dios, cómo Él cumple y cómo Satanás está persiguiendo continuamente a esta comunidad mesiática que tenía la promesa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y cómo la iglesia tiene que salir victoriosa y cómo la palabra de Dios, la soberanía de Dios se cumple en esto, ¿sí? ¿Qué representa? Bueno, este dragón representa, ¿lo sabe a quién? Bueno, a Satanás, ¿sí? O todos estos, podríamos decir, los reinos malvados que él gobierna. ¿Sí? Todo, vamos a ver, tanto la política, la filosofía, psicología, todas esas cosas que él controla por medio de la mente, por medio de la voluntad, es todo lo que él gobierna, todo, y por supuesto, ¿quién está atrás de todo este gobierno? Bueno, está Satanás mismo, oculto atrás de esto de la idolatría. Es lo mismo que la iglesia, Dios está gobernando la iglesia, pero ¿quién está atrás de la iglesia que gobierna? Bueno, Dios, su Santo Espíritu, lo mismo está ahí. Quiero que entienda que hay toda esa oposición. Nosotros no andamos haciendo guerras espirituales, así, te reprendo, no, te echo fuera, pero sí tenemos lucha contra principados, sí tenemos una armadura puesta. Y esto no es un juego, para él no es un juego, amado, él no lo tiene un juego, él vino a matar, robar y destruir. Él es el príncipe de las tinieblas, de este mundo. Él no anda con juego, amado. Él lo que más quiere es que usted no crea, que sea solamente un simple creyente de Biblia así, intelectual y nada más. Pero no, amados, tenemos que militar. Y él tiene gente, tiene en el poder, tiene en el gobierno, en todos estos lados gente tiene en las escuelas que enseñan, en la primaria, secundaria, en la facultad. Tiene sus maestros que enseñan estas cosas, amados, que se oponen. Abra su Biblia en la facultad, va a ver qué va a pasar. ¿Por qué? Porque él está controlando las mentes, amados, en todo. Entonces, él es el que tiene esto, que apareció en el cielo un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y su cabeza había 7 diademas. Mire, no voy a dar la interpretación del dispensacionalista que habla de esos gobiernos y esas cosas. Voy a creer lo que es más consistente con las escrituras. Estas 7 cabezas coronadas, escucha, significan el gobierno que él tiene, mundial, que tiene este gobierno mundial en todo el mundo.
porque Él es el que está de alguna forma gobernando por medio de políticos, gobernadores, maestros y todo eso. En Efesios 2, versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Algunos textos los anoto ahí para no buscándolo. ¿Quién opera el hijo en el aire? En los hijos de desobediencia. Entonces presta atención, amado, porque hay un espíritu, el espíritu del anticristo que opera. ¿Dónde? En aquellos que son desobedientes a la palabra de Dios. Por eso que la comunidad de los santos es alguien que siempre, continuamente está obedeciendo. Y por obedecer a Dios, ¿qué pasa? Bueno, somos perseguidos. Las 7 cabezas, ¿todavía no? Las 7 cabezas... las 7 cabezas que aparece ahí, o estos cuernos. Escuche, ¿qué es el cuerno? Si se viene siguiendo el libro de Apocalipsis. Significaba el poder. Cuando usted ve un animal con muchos cuernos, ¿qué le da? Qué miedo, ¿no? O sea, tiene un poder. Esto significa el poder, el gran poder que tiene opresor, Satanás, ¿sí? Pero no es todopoderoso. ¿Por qué le quiero decir esto, amado? Porque los extremos son malos, escuchen. Muchos que andan diciendo ahí que creen que tiene poder y dicen, te reprendo, te pongo bajo el pie y te piso acá. Y algunos le dan clases de artes marciales que yo he visto para pegarle a Satanás y echarlos y le hacen todo y los reprenden y los atan. Amado, y creen que, no, amado, quiero que entiendan esto, él tiene poder. De esas cosas, él se muere de la risa con esas cosas. Ahora tampoco el otro extremo de algunos cristianos de sana doctrina que dicen, vamos a decir, el extremo es que allá dicen, bueno, ellos que él no tiene poder, que la iglesia tiene ese poder, ¿sí? Y el extremo, vamos a decir, es de nosotros seríamos el no creer, vamos a decir que tiene ese poder y la iglesia quedarse tranquila de alguna forma, ¿sí? No dormirse, porque Satanás, que escuche, tiene poder, amado, tiene un gran poder y no le podemos dejar así nosotros como si nada. Entonces no podemos dormir en ese sentido. Esas coronas, esas diademas que aparecen ahí, de alguna forma es una falsa corona de autoridad, que la tiene. ¿Cómo es posible eso? No tiene ninguna corona. Sí, tiene una corona, podríamos decir, me ven animar a usar esta palabra, una corona usurpada del huerto de Edén, porque había alguien que tenía de alguna forma simbólica esa corona y la iba a tener si él cumplía los mandamientos, él sujetaba ese pacto de obra que había, que era Adán. Pero él no cumplió y él de alguna forma le arrebata eso. Pero viene alguien que le va a arrebatar, que ya se lo arrebató, que es el Señor Jesucristo, que sacó todo dominio y todo poder y fue sentado en los lugares celestiales. Pero ¿quién se lo sacó? Jesucristo, ¿sí? Siendo obediente a su Padre, ¿sí? Por eso dice, yo quiero la corona, sí, pero dice que Jesucristo lo obtuvo siendo obediente. Y nosotros no tenemos corona de obediencia por obra, pero si yo soy un cristiano, me voy a sujetar la palabra de Dios, ¿sí? Es así. Escuchen, dicho todo esto, entonces espero que se puedan acordar un poquito de estos 10 cuernos que indican el poder destructor que tiene Satanás. Satanás tiene poder, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, pero nosotros que tenemos el poder de Dios, que dice, el Evangelio es poder de Dios para todo aquello. Entonces, él tiene el poder de engañar, de mentir por los maestros, políticos, facultades, pero nosotros tenemos el poder de la palabra de Dios. Entonces, así, Adán nos siguió gobernando, por eso que Satanás le usurpó ese poder, ¿sí? Escuchen, no se olvide que tenemos una lucha contra la sangre y carne, sino contra principados, dice Efesios, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Hay una lucha, no somos como los pentecostales que andamos reprendiendo espíritu, pero hay una lucha, no se olvide, entre la carne y el espíritu. Estos mandamientos no son importantes, aquello no, hay una lucha y uno tiene que pelearla con la armadura de Dios, es así. Mire, voy a hablar un poco sobre algo. Voy a hablar un poco sobre, esto lo voy a sacar, le doy los créditos a William Hendrickson. Creo que vos tenés una copia de esto. El libro se llama
más que vencedores. ¿Sí? Voy a dar los créditos a él de donde voy a sacar. Acá tenés si querés esta copia vos, si lo querés leer también. Pero es importante si lo quieren repasar, porque William Hendrickson, en este pequeño librito, que no es gran libro, tiene 2 o 3 hojas que, por cada capítulo que habla de esto, él trata muy bien este tema que yo decidí ponerle la soberanía de, aunque no lo habla de esa perspectiva como lo hablo yo, pero sí toca el tema. Sobre toda la historia del Antiguo Testamento la podríamos ver desde esta perspectiva. Si la vemos de esta perspectiva, podremos entender mucho del Antiguo Testamento. Porque bueno, vamos al Antiguo Testamento, ¿qué vemos? Muchas historias, cosas que pasan, pero con este lente teológico vamos a ver de esta promesa que Satanás sabía que iba a venir alguien, había una mujer que iba a dar luz a alguien, esta me va a destruir a mí, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que matar. Y él empieza un poco a hablar esto de William Hendrickson sobre esta historia del Antiguo Testamento, entre ese conflicto que hay entre Satanás y el Señor. No es que están peleando los dos ahí, sí, no son dos fuerzas, porque si fueran dos que están peleando yin y yang, entonces no, el Señor es el vencedor, pero Satanás se quiere oponer, lo único que puede hacer nada más que eso. Entonces, ¿cuándo empezó todo esto de la mujer? Bueno, la promesa inicial, ¿de dónde se inicia? En Génesis capítulo 3.15, ¿sí, no? Y empieza ahí, donde en Génesis 3.15 aparecen estos personajes que nosotros conocemos, Adán y Eva, y la serpiente antigua que los engaña, ustedes conocen. Pero la palabra dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y escuche, tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué pasó? La serpiente el dragón antiguo. Bueno, ¿qué pasó? Él escuchó, amado, esto. Preste atención a esto, amado. Escuche, y no se enoje, por favor, conmigo. No, el pastor siempre habla de las mismas cosas, pero preste atención. Hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Hay un conflicto entre los hijos de desobediencia y los hijos de obediencia. Hay un conflicto entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Porque ¿quién dijo que va a haber este conflicto? ¿Quién dijo en Génesis 3:15 que va a poner una espada? ¿Quién dijo que esto va a haber una división? Bueno, de Dios. Usted no se puede sentar a tomar cafecito con inconversos y raíces como si nada. Y menos andar con ellos y tener relaciones. No puede hacer eso porque Dios dijo, va a haber una división. Y ellos lo que van a hacer siempre va a querer, y él lo sabía, creo que con los hijos de Seth, en el capítulo 6 que vamos a ver más adelante, creo que él, muchos dicen, no, son los ángeles que hizo tener relaciones, bajó los ángeles para, no se lo conocen apenas el conocimiento de ustedes, van a tener relaciones con los ángeles, pues los ángeles no tienen relaciones, eran los hijos de desobediencia de Satanás, que dice, bueno, los mezclo con los hijos de Dios que tengan relación, porque sabía, 2 Corintios 6:12, ¿qué unión tiene el incrédulo con lo que tiene? De esa forma frustra el plan que va a venir. Porque él sabía, él creyó, no como muchos por ahí que no creen. Él creía que iba a venir un Salvador y dijo, él prometió, él va a cumplir esto. Me expulsó una vez, lo va a hacer. Y ahí empieza todo, amado, se anuncia ya ese conflicto que va a haber. Digo, hay división entre ellos y mi pueblo. Siempre le va a haber esa división. Y empezó de Seth, yo voy a tocar un poco rápido, de Seth hasta el diluvio. ¿Sí? Después que Adán entonces tuvo estos 2 hijos, ¿ustedes quién vino? Bueno, Caín y Abel. ¿Por qué lo mata Abel? ¿Por un celo nada más? No, aunque estaba estos deseos malos, pecaminosos, ¿quién está atrás? Matalo, fíjate, Dios tiene mucho, a ellos los bendice, a Abel, sí. ¿Quién está hablando en la mente? No fue Caín solo, estaba Satanás. Matalo. Pero a lo que no sabés que quizás va a ser el que me va, este es el hijo, a ver, el que va a venir. Porque él no sabía que iba a venir uno. Entonces, ¿qué hizo? ¡Bum! Lo mató. ¿Sí? Ahí vemos siempre todo este espíritu del anticristo ahí, amado, continuamente, amado. Y no solo eso, sino que también tratando de destruir a los descendencia de Seth, que vino también de Adán y Eva. ¿Y qué hizo hacer lo que dije recién? Quiso que se mezclaran, o sea que fornicaran. ¿Por qué? Para frustrar el plan de Dios, no se cumplía el propósito. Y eso es lo que quería hacer eso. Mezclar la familia descendiente de Seth. O sea, ¿quién es esa familia descendiente de Seth? Bueno, aquellos que temían a Dios. Y que él quería, ¿cuántos temen a Dios? ¿Quiénes siempre están viendo a ver qué es lo que le agrada? Tengo que meter uno adentro de ahí para que se mezcle y lo haga desviar.
Eso es el plan siempre, meter adentro de la iglesia personas que no forman parte de la iglesia. Y eso es lo que quería hacer. Y de ahí vamos a decir dónde iba a venir este hijo de Seth también, quien es un personaje que se llamaba Noé. ¿Sí? Pero fíjese que Dios siempre iba guardándose uno. ¿Quién se guardó? Bueno, se guardó a un personaje que se llamaba Noé, que él también quería agradar a Dios. Y dice que Noé, que no me acuerdo, yo me acuerdo bien, pero creo que fue en Génesis 9, donde dice que halló gracia. No fue que fue obediente, sino que halló gracia. ¿Por qué gracia? Porque le había dado una palabra y le iba a cumplir. Siempre se tiene un hombre, Dios ahí preparado. Entonces, ahora vemos del diluvio hasta Job. Entonces, fíjese que siempre en todo esto en el Antiguo Testamento, ¿quién está? Estamos hablando de esta mujer en Apocalipsis 12, ¿sí? Que concibió un hijo. Pero antes que conciba a su hijo, mire todo el Antiguo Testamento, amado, cuando mire su Biblia, no le digo que le dé un beso, pero diga, Señor, todas estas cosas y todo este plan estaba atrás. Yo nunca lo vi así. Vea todo eso, amado, como estaba ahí. ¿Y quién apareció más adelante? Esto es un resumen. Apareció otro personaje que era Abraham y Sara. ¿A quién se le volvió a dar una promesa? Estamos viendo el pacto noético, si se dan cuenta, el pacto abrámico, teología pactual. Pero un poco, aunque él no habla de teología pactual acá, yo lo veo de esa perspectiva. Pero se vuelve a renovar la promesa. Ahí, sabía, entonces... Abraham sabía, fíjese que atrás de todo esto, Pablo le explica en Gálatas capítulo 4, fíjese que Abraham, ¿cuál tenía en su mente? Yo no tengo un hijo, y yo me voy a morir. Era en su mente, pero atrás Dios estaba con otro plan, con esos deseos que tenía, como yo te iba a dar un hijo, pero atrás estaba, fíjese, como él no le puede, como usted quiere explicar algo a un chiquito que tiene 2 o 3 años, no le va a poder, le hablaba de una forma que entendiera, ¿sí? Entonces, ahí está ese milagro que aparece, vamos a decir, que es Isaac, porque él no podía tener hijo, sí, estaba viejito, ustedes lo saben, el romano también, tenía casi 100, si ella no concebía, él estaba casi muerto, vamos a decir, en toda la forma, vamos a decir, ¿sí? Entonces, no podía, pero ¿qué hay? Hay un milagro, de la misma forma, si estamos muertos de delitos y pecados, no podemos nacer. No hay. Es así como se cumple la promesa que Dios iba a dar, que esto lo explico, ya lo expliqué en Gálatas, lo expliqué en Romano, pero y fíjese, es más, Dios lo prueba, dame Isaac. ¿Cómo Isaac? Si vos diste una promesa que iba a venir, ahora me lo querés sacar, fíjese cómo lo prueba. Le prueba y dice, bueno, y una vez se lo prueba, se lo vuelve a dar, a ver si se lo guardaba en su corazón. Pero Dios probando a su pueblo, incluso a veces iban a ser obedientes, si se guardaban algo para él. Entonces, fíjese, continuamente Satanás queriendo frustrar el plan de Dios, y no podía frustrar el plan de Dios. ¿Por qué? Amados, porque él sabía, aunque no veía bien, sabía que iba a venir alguien. Y esa promesa estaba latente. Entonces así, como Dios, fíjese, se sigue cumpliendo esa promesa, porque él dijo que no extendiera su mano sobre el muchacho y no le hagas nada, porque yo conozco lo que le temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces así, amado, fíjese que en esa promesa, en esa simiente, dijo, en esa simiente serán bendecidas las naciones. ¿Cómo lo podríamos parafrasear esa palabra? En tu simiente, conoce esa palabra, ¿no? En tu simiente serán bendecidas las naciones. ¿Cómo lo podríamos parafrasear? Lo podríamos parafrasear diciendo esto: en mí mismo serán bendecidas las naciones, porque yo soy esa simiente que va a venir, no tu hijo ese. Aunque van a venir de esos hijos, yo pensaba que era un hijo, que de él, pero sí iba a venir, e iba a venir también del hijo de David. En cada uno, David que pensaba, Salomón, él que va a construir, todos pensando que era su hijo, sí, algo mío. Pero no, eso solamente somos vasos nosotros, amados. Y cumpliéndose, y él queriendo abortar el plan de Dios. Pero por eso que, amado, decidí ponerle la soberanía de Dios en la promesa de enviar a su hijo. Dijo, va a venir mi hijo, yo me voy a poner. Como diciendo que él va a poner. Y así a lo largo del Antiguo Testamento van a ver, amados, que la serpiente creía, amados, o sea, fíjate, lo ataca a Isaac, lo ataca a Rebeca, aunque Rebeca también era estéril en Génesis 25, versículo 21, ¿sí? También Dios le hace una promesa de un milagro y Rebeca concibe, amado, o sea, y va a venir esa descendencia que después viene Jacob, viene Jacob. Jacob también, usted conoce lo que pasó, cómo engaña a su padre, ¿sí? Y ¿qué pasa? Bueno, recibe esa bendición. Lo que me estoy tratando de pasar a lo largo del Antiguo Testamento, más o menos de una forma abuelo de pájaro, que no digo hace mucho, pero
cómo Dios iba protegiendo, amado. Fíjese, porque Dios dijo que, fíjese que Él había escogido, que no me acuerdo si ustedes me ayudan, en Romanos capítulo 9 es, donde dice que no era por carne. Fíjese que incluso creo que es el otro, ¿cómo se llamaba? Esaú, no, ¿cómo era? Jacob, y el otro era Esaú. ¿Sí? Fíjese que quiso como agarrar, y el otro se dice que se agarró y salió. Pero no fue por él, sino que Dios dijo. Y antes que fuera eso, fue porque dijo, en Romanos 9, por la promesa. Yo para no ir ahora a la Biblia, para ganar tiempo, pero era porque Dios había prometido esto. Va a ser Jacob. ¿Pero cómo? Si, fíjese, usted que era Jacob significa Jacob, creo que engañador. Entonces, pero es así, todos también fuimos pecadores. Entonces la promesa para todos aquellos que creen, amado. Jacob, entonces de Jacob hasta los judíos en el desierto. ¿Qué vemos ahí? Ese pacto mosaico, ¿sí? Si no entienden todo esto, lo que entiendan esto, que desde Génesis 3:15 hasta la venida de Cristo siempre hubo un conflicto. Bueno, Dios dijo, va a venir Mesías. Sí, me voy a oponer entonces, los voy a matar. De Jacob hasta los judíos en el desierto, ¿sí? Entonces, Satanás, ¿qué hace? Bueno, ataca a todos los descendientes de Job, a los judíos, no sé si se acuerda, amados. Escuchen, los tiene por medio del faraón, los aflige. ¿Se acuerda que el faraón qué hace después cuando muere, creo que José? ¿Qué dice? Este pueblo se está multiplicando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matar a los chicos, a los varones. ¿Por qué? Ah, sí, porque estos se van a levantar atrás. No, estaba Satanás, va a venir eso. Si yo matan, ¿por qué? ¿Quién va a venir? Un varón va a venir. No va a venir una mujer. Va a venir un varón. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los chicos, los que están ahí, ahí hay que matarlos. Lo mismo que hizo Nerón. Oh, alguno se va a sentar y me va a dar. No era esa Satanás por medio de Nerón, sabiendo de que iba a venir el Rey de Reyes. El espíritu, amados, siempre oponiéndose ahí, amados. Tratando, vamos a decir, cuando sale incluso del desierto, me habla todas las historias, pero no me da tiempo. En una de las historias, vamos a decir, en Éxodo 32:8, cuando, fíjese, Él los libera, ¿y qué hacen ellos? Uno hace un becerro de oro. En el 38, ¿qué dice el Señor? Bueno, que saliera Moisés y deja que mi ira se encienda sobre ellos y los consuma. ¿Por qué? Escuche, presta atención a esto. Porque me gustaría tener por lo menos 3 horas, como mínimo, para hablar. Eso es lo mínimo que pediría. Pero presta atención. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es justo. Dios es ira. Dios es fuego consumidor. Dice, ¿cómo puedo hacer que se encienda? Si Él prometió algo, Él no va a volverse atrás. Porque Él conoce los atributos más que nosotros, Satanás. ¿Cómo puedo hacer? Me ocurrió una idea. Si ellos pecan, tiene que castigar, porque Él no va a pasar por alto el pecado. La idolatría, hacete un becerrito de oro, y para levantar, agradecerle. ¿Y qué pasa? Se enojó el Señor. ¿Se da cuenta? Dice, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Claro que yo sé, por eso la iglesia se llama Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, pero no estamos fuera de la ley moral. La ley moral sigue vigente porque es un reflejo de Dios mismo. Pero sí dejó de la ley de la ley ceremonial y la ley civil. Esa fue una abrogada, pero la ley moral sigue. Satanás sabía. Y como aquí utilizó el otro Balán, creo que me lo estoy diciendo por mente. ¿Y cómo puedo hacerlo para que se enoje? Porque si no quiero, porque quiere que los bendiga, pero yo quiero que. ¿Cómo puedo hacer? Se me ocurrió otra genialidad de idea. Quiero decir, que fornique con las hijas de los cananitas, que era ahí. Entonces, ¿qué fueron los hombres? Sí, que eran lindas y bellas. ¿Y qué pasó? Otra vez. Relación con los mundanos. Yo no fornico, pero puede fornicar en el sentido espiritual y Dios se enoja. Entonces, en ese sentido, fíjese, porque Él quiere frustrar continuamente. Sabe que Dios promete y cumple. Dice, Él es obediente a la fidelidad a aquellos que creen en su palabra y recompensa a esos y da galardón. Así a los que creen. Hebreos 11:6. Entonces, fíjese, Él creyendo que Satanás
continuamente creyendo que iba a poder frustrar el plan de Dios y no pudo hacerlo. En el conflicto siguen los judíos en el desierto hasta cuando iba a venir ese rey David. Fíjese que no me da tiempo de hablar en el desierto, pero suceden muchas cosas, Coré que se levanta, hay muchas personas, pero atrás está Satanás continuamente atacando por los cananeos, atacando más adelante, vamos a ver, por los filisteos. Pero ¿por qué? Porque queriendo frenar siempre, vamos a decir, el plan de Dios. Cuando David, el pacto, David dijo, recibe la promesa, Satanás lo mismo tratando de frenar. ¿A dónde, qué espíritu cree que estaba atrás de Saúl? Que lo quería, dice que lo mataba. Claro, usted ve que ve, bueno, que estaba celoso, ¿por qué? Porque quería reinar. No, amado, eso es lo que sucede en la historia real. Atrás yo quiero que vea algo espiritual. Y Satanás dice, este será el que va a venir a reinar con vara y regirá las naciones, que dice el Salmo número 2, porque yo creo mejor que ellos. El Salmo 2 dice que va a venir y va a pisotear y me dio la promesa. Este es el rey David, seguro. Lo tengo que matar. Que tengo que usar. Saúl, sí, te va a sacar, ¿me va a sacar mi trono? No, lo voy a matar. Eso es lo que sucede en un plano físico, pero en el plano espiritual está él. ¿Pueden entender? Entonces, por eso, atrás, presta atención, no se moleste conmigo, que digo siempre, atrás de todo lo que no son cristianos, que son hijos de desobediencia, él los influencia, siempre los va a atacar. Lo que va a atacar son los enemigos de su propia casa. No va a buscar otro. ¿Por qué? Porque él va a querer frustrar siempre el plan del Señor. Y es así, amado, donde él quiere continuamente. Fíjate, y tenía Saúl la lanza en la mano y la arrojó Saúl la lanza diciendo, clavaré a David en la pared. 1 Samuel 18, versículo 10 al 11. Más adelante lo querían matar continuamente y lo perseguía, amado. De David hasta la reina Atalía. O sea, esto que sucede, bueno, escuche, había unas personas que eran inicuas, si se acuerdan, que eran Acab y la señora mala, que se llamaba Jezabel. Bueno, esta señora tiene una hija que se llamaba Atalía. Bueno, esta señora está escondida, no sé si lo oyeron alguna vez. Pero de alguna forma estaba gobernando ahí y ella quería frustrar continuamente, ¿qué cosa? El plan de Dios. Dice en 2 de Reyes, capítulo 11, versículo 1, dice así. Y cuando Atalía, madre de Ocosía, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. ¿Por qué descendió esta señora mala, la hija de Jezabel, toda la descendencia real? Porque sabía de la descendencia real que iba a venir ¿quién? Bueno, el Mesías. No, más allá de las historias que están acá, hay algo espiritual. Dicen, va a venir alguien que va a reinar con vara. Hay que destruir. Entonces, ¿qué hacemos? Destruimos. Un giro al dicho acá en la Argentina, muerto el perro, muerta la rabia. Bueno, muerta, o sea, si muerta acaba la descendencia real, ¿qué pasa? Es así. Envíos a empresas que dicen, bueno, matamos al hijo, ya no hay más, me quedo yo. ¿Nunca vieron todas esas cosas que ustedes, la codicia, eso? En las películas, esas cosas. Bueno, eso es lo que quería hacer, pero no fue, fíjese que dice que no pudo destruir toda esta promesa del Señor. En 2 de Reyes 11:2 dice, dice así, pero Josaba tomó a Joas, hijos de Ocasías, y los sacó furtivamente de entre de los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en las cámaras de dormir, y de esa forma no lo mataron. Se guardó una descendencia. Lo mismo, ¿se acuerda cuando estaban matando el faraón? Una señora, creo que no me acuerdo, una nodriza, una de esas, se guarda uno y se la agarraron y le pusieron en un cosito, no me acuerdo qué se llama, y ese bebé que estaba ahí, ¿quién era? Se llamaba Moisés. Lo mismo, Dios siempre guardándose a alguien. Lo mismo cuando sucede con el Señor Jesucristo. Cuando va al desierto, amado, siempre lo protege, lo guarda. Los sufrimientos siempre van a venir, siempre van a estar en el mundo, las aflicciones. Lo que quiero decirles es que Dios promete su palabra y nos va a guardar, amados, y nos va a proteger. No como esta gente que dice que canta y danza alegre pronto, y que es más que victorioso y poderosos, y que son hijos del rey, que reprenden a Satanás, que es victorioso y próspero en todas las cosas que dicen. No, no es así, amado. Eso han querido la promesa del enemigo. Nosotros sí somos victoriosos en lo que el Señor dijo ante la tentación con Satanás, en cumplir lo que el Señor dice, incluso en las pérdidas que tenemos familiares, en las pérdidas que tenemos sentimentales, materiales y otras cosas, pero somos victoriosos en las cosas espirituales, porque confiamos en Él. De Atalía hasta el rey Acaz.
Y ahí vemos también cómo se sigue, hay un conflicto donde Israel se junta con Siria. Y fíjese, y mismo Israel, el propósito contra Judá, ¿por qué? Porque de ahí va a venir el Mesías. Continuamente, fíjese, Satanás metiéndose de alguna forma, podemos decir ahora dentro de la iglesia, buscando aliados de la misma iglesia para oponerse, para que la palabra de Dios no se cumpliera, amado. Pero es así. Pero Dios había prometido que, fíjese, incluso por el profeta Isaías, creo que era en Isaías 7:6, por ahí, de donde que iba a venir el Mesías. Aunque algunos creen que esa promesa de Isaías, que no me da tiempo, hablaba del hijo de él, que nacerá, creo que era un varón, una promesa de Isaías. Pero esa promesa que se le da a Isaías, no me acuerdo del texto, creo que Isaías 7:6, que aunque sí era una promesa que venía él, pero iba a venir el Mesías de esa promesa, que te nacerá un hijo, algo así que dice Isaías. Pero era hablando del Mesías también, ¿sí? Aunque sí era un hijo propio de él, de ahí también iba a venir un Mesías. Sí, Isaías 7:14, Isaías, acá tengo el texto. Dice, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, Isaías 7:14. Y fíjese, que iba a venir, ¿sí? ¿Qué cosa? No entiendo. Una hora ya. Del rey Acaz entonces hasta Esther, ¿sí? El rey Acaz hasta Esther. Y esto es lo que más me lleva tiempo de todo explicar, porque lo demás... del rey Acaz entonces hasta Esther. Este reinado, entonces, fíjese que empezó el reinado de Asuero, creo que había uno que era, no se acuerda, este hombre malo que era Amán, que quería que se oponía, quería matar a toda la descendencia judía. No se acuerda el libro de Esther, se lo leyó. Bueno, al final termina muerto en la misma cuerda, no se acuerda de ahorcado que la que había preparado. El asunto es que Satanás estaba atrás de todo esto, amado, porque él quería matar a toda la descendencia judía. ¿Por qué? Porque sabía Satanás que de estos judíos va a venir el Mesías. ¿De dónde va a venir? Bueno, del pueblo de ellos, de judíos. De Esther hasta Belén. O sea, de esta reina Esther hasta Belén también ya estamos llegando casi al final de este recorrido, ¿sí? Pero vemos que de ahí en adelante, o sea, vemos un poco lo que se ve en Apocalipsis 12. Esta señal. ¿Qué señal? ¿Qué vieron los reyes en el cielo buscando? Una estrella, más una señal. Esa señal, bueno, esta señal. Y acá podemos ver hasta Belén, a María, cómo coincide, o sea, de alguna forma física. Pero no es que habla de María, pero María representa también parte de esa comunidad, de esa promesa, que era todo Israel, que venía trayendo esta descendencia, ¿sí? Que iba a venir, y María formaba parte de esa descendencia bien, y ella fue, sí, por supuesto, físicamente la que concibe, pero es parte de la promesa que Dios le da de su mujer, no solamente que su mujer, como dicen algunos, que la mujer, María es la madre de Dios. Eso es una burrada, no sé si lo han escuchado. ¿Me escucharon ustedes? No, amado, no es así. Es toda la comunidad, o sea, la iglesia, podemos decir ahora, o la comunidad de los creyentes, la que se casa con Cristo. ¿Sí? No solo la iglesia la que concibe a Cristo, sino que antes ya de alguna forma estaba embarazada de esa promesa. Y es así, amado, donde sí vemos que Satanás quiere impedir. Ustedes ven que ahí sí la envía al desierto a María, literalmente, con José, no se acuerda, con Nerón quiere matarlo. Eso pasa literalmente también, pero también espiritualmente Dios nos manda a su pueblo en ese tiempo, a Israel, al desierto. ¿Y qué hace ahí? Los protege, amado. Le da maná y todo. Entonces, esa ahí vamos a ver. Y fíjese donde ese Herodes también, que quería matar al niño. En el Herodes dice, y allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Le dice, ¿pero por qué? ¿Estaba interesado? No quería hacerle ningún regalito, lo quería matar. Fíjese que los mata, y dice que en una parte que lloraba, no me acuerdo cómo dice el nombre, dice que aludiendo al Antiguo Testamento por la masacre de los niños que hizo, llora Raquel, dice, ¿por qué? Aludiendo también como la masacre del Antiguo Testamento, pero porque este Nerón lo mata. ¿Por qué? Se va a ocupar el lugar mío. Es así.
Pero no es eso, porque Satanás quiere... Es más, cuando lo matan a Cristo, ¿qué pasa? Dice, los judíos se valen esto y quiere el César ocupar. ¿César cómo ocupar mi lugar? No era eso, era que estaba Satanás, por eso lo intenta. Y Satanás queriendo matar, que lo va a matar a Jesucristo, amado, dice, ¡ahora sí lo maté! Amado, terminó como, ¿cómo se llama? Ese hombre que estaba, Amán. Satanás terminó ahorcado por la misma cosa. Porque dijo, lo maté, no, te mataste tú mismo. ¿Por qué? Porque este era mi plan. ¿Cómo era tu plan? Era mi plan que llevarlo a la cruz. No, dice, no puede ser esto. No puede ser frustrado el plan de Dios, amado. Mire, yo sé que me pasé un poco, tengo que dar otras cosas, pero quiero que entiendan. Pudieron ver un poco de esto, porque yo tengo que hablar más, todavía tengo ahí, pero escuche, quiero que entiendan esto. Esto es un poco del Antiguo Testamento. Quiero que entiendan esto. Ningún plan de Dios soberano va a ser frustrado. Si Dios promete algo, va a cumplir. Entonces, si usted está dentro de la comunidad de los creyentes fieles, permanezca ahí. No mire con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe. Y Dios prometió, todo aquel que sea fiel, con paciencia y aguante, le dará la vida eterna. En este mundo de tener aflicciones, muchas cosas, si pierde a tus hijos, pierde a tu madre, pierde el trabajo, ¿cómo no esto? Ven acá, acércate, niega un poco, total nos falta ser tan fiel con esto. No, no es así. Eso lo mismo le quiso tentar a Satanás, al Señor Jesucristo en el desierto. Decirle que no amado, Satanás se puso atrás del mismo Pedro. Oh, Señor, no te acontezca esto. Aléjate de mí, dijo el Señor. ¿Cómo, Pedro? Señor, ¿qué me pasa? Que pues Jesucristo lo veía, que Él estaba ahí. Así tiene que ver usted, cuando habla el espíritu del anticristo, ¿quién está hablando? Probar los espíritus. No hablo de cosas locas que hacen por ahí. Probar si está hablando con justicia, con rectitud, con la palabra de Dios. Porque es así, Él se quiere oponer. Entonces eso es lo que vemos parte de acá, de lo que sucede ahí, amado. Escuchen, me voy a apurar un poquito de acá. Esta imagen que aparece que dice en el versículo número 4, fíjese que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y arrojó sobre la tierra. Preste atención porque hay dos interpretaciones. ¿Cuál es la interpretación que siempre he escuchado con esto, que un tercio de las estrellas se llevó? Bueno, que se llevó un montón de ángeles caídos. Esa es la interpretación. Lamentablemente no hay un texto, podríamos decir, fiel, que pueda acompañar a esto, excepto cuando él cae y se lleva acá. Pero en el contexto que estamos viendo, no vemos eso. Hay algo que se llama contexto, aunque sea simbólico, estamos viendo, hay un contexto, y un contexto de la persecución. Acá, no está hablando tanto de los ángeles caídos, de los demonios. Que es verdad que él se llevó muchos demonios con él en esa expulsión, o sea que el Señor lo saca. Sí, la tercera parte es verdad que se llevó, pero en el contexto no. Algunos intérpretes creen que este tercio de las estrellas, fíjese que las estrellas, cuando vimos en Génesis 37, ¿de quién hablaba? Y los hijos. La descendencia. Muy bien. Entonces cuando habla de las estrellas, la Biblia se interpreta a sí mismo. Yo creo que, como dice en Daniel 8:10 también, que dice que este enemigo, y es más, creo que en Daniel 12:10 dice que los entendidos entenderán, algo así, y resplandecerán como las estrellas, algo así. Daniel 12:10 y Daniel 12:3, que identifican a los santos con las estrellas, ¿sí? Que tienen esta... ¿Por qué las estrellas? Porque están en el cielo y se identifican con el Señor. Y Génesis dice que ellos eran las estrellas, todos, o sea, como las estrellas, estos 11, y la duodécima, ¿quién era? José, pero era estrella, o sea, todas las 12 tribus que representan. Entonces, lo que creo yo también puede ser que Satanás, o sea, lo que hace es lleva a muchos cristianos, o sea, y busca matar, no sé si pueden entender. Porque en Daniel 8:10, si ustedes si lo ven ahí un poco, a mí no me da tiempo de explicarlo porque el tiempo se me ha ido un poco, pero él habla un poco de una persecución de Antíoco Epifanes, ¿sí? Y creo que Juan lo está aplicando a esa persecución de Satanás. Yo tendría que ir a Daniel porque si no usted me queda mirando como cosa rara a mí. A ver,
Un segundo, para encontrarlo. Sí, acá está, Daniel 8:10. Y acá lo tengo, encima lo tenía separado. Daniel 8:10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Sí? Entonces, hablando de la visión del carnero, fíjese, esta visión que aparece de Daniel 8:10 no me da tiempo de hablar porque es una visión profética, pero es una visión profética de que alguien que iba a venir iba a destruir ahí, que era este hombre que era Antíoco Epifanes, que metió, creo que hizo una abominación, metiendo un puerco dentro del templo, pero era una abominación, o sea, algo mostrando eso. Pero las estrellas es que se iba a llevar muchos de esos. El judío podía entender esto, que se iba a llevar muchos de ellos. Bueno, la idea de este tercio, de estas estrellas, son aquellos cristianos, aquellos creyentes, o estos santos, que él los va a atacar, los va a perseguir, los va a torturar. En eso es. Y este dragón, ustedes saben que simboliza a Satanás, creo que Apocalipsis 22, a ver si me da un tiempo, creo que es Apocalipsis, creo que el texto que encontré más es, sí, Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí ven ustedes literalmente que, porque algunos dicen, no, es el animal grande, no sé cómo se llama. El Leviatán, que habla con Job. Sí, pero le da una idea, pero no te dice. Creo que el texto que más te habla sobre eso es Apocalipsis 22, que nos dice quién es. Bueno, Satanás, ese dragón. No es una nación, nada. Entonces, creemos que es eso, ¿no? Que este número que aparece ahí, aunque podría ser lo que dice segunda de Pedro 2:4, que dice que porque Dios no perdonó a los ángeles, esto lo anoté para no buscarlo, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a su juicio. Algunos lo encajan ahí adentro, pero yo creo que estas estrellas que hablan ahí son las que hablan en Génesis 37, la que habla de Daniel, que podría decir que él la arrastra, o sea, o vamos a decir, en el sentido los hace padecer o lo hace sufrir, este dragón. Fíjese que se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar luz para que cuando ella diera luz devorara a su hijo. Eso es el versículo número 5. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, Satanás ya vemos, había esta promesa que tenía y quería devorar a quién. Bueno, al Señor Jesucristo que iba a venir. Entonces vemos acá, amados, que Satanás siempre quiso destruir a esa promesa o todo lo que se pudiera al reino que él usurpó ilegalmente acá. Entonces él escuchó esta promesa del protoevangelio. Usted ve que él mata a todos los hijos creo que en la época de Moisés, con que vimos como este era el hijo de Adán. Caín, que mata a Abel, porque él tenía esa promesa. Es más, lo ven, creo que en el Antiguo Testamento, los mismos israelitas, amados, entregando a su hijo a Moloc por medio del fuego, ¿sí? Porque él sabía que de uno de sus hijos tengo que matar ahí, y es así, mata en el desierto, hace que Dios se enoje, deja algunas descendencias de los jóvenes, pero él matando continuamente, cada vez me quedan menos, decía, es así, él quiso matarlos. Y es así, amados, cuando vemos que Satanás continuamente quiere frustrar, se paró frente a ahí. Pero fíjese lo que dice, y ella dio luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, acá vemos, vamos a decir, una condensación de toda la vida de Jesús. La vida, como él nace, la muerte y la resurrección y la ascensión. ¿Ve? Y ella dio luz. Acá vemos el nacimiento de Jesucristo. Y dice, y regirá con vara de hierro todas las naciones, que fue arrebatado para Dios y para su trono. Acá vemos que es el Señor Jesucristo, amado, no pudo. Fíjese que el Señor, aunque muere de una forma, pero resucita porque muere cumpliendo el plan. Pero ¿qué vemos? Dice así, un hijo varón que regirá. ¿Qué se cumplió, amados? Lo que dice en Apocalipsis, creo que 2, versículo 27
7 y el Salmo 2. Yo voy a leer Apocalipsis 2:27. Isaías también. Asunto que el tiempo, Apocalipsis 2:27. Y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Fíjese el versículo 26, al que venciere y guardare todas mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán... Fíjese, amado, ¿quién es el que va a hacer esto? ¿Quién es la promesa en el Salmo número 2? O Salmo 2, creo, versículo 9. ¿Quién es el que va a regir con vara de hierro? Aunque también la palabra podríamos decir pastorearía, significa ahí. ¿Sí? Entonces, Él es la simiente de la mujer que aparece en Génesis 3:15, amado. Él es el Cristo que había sido prometido, el que va a regir todas las naciones con vara de hierro, como profetizaba el Salmo 2, versículo 9. Y Él mismo Jesucristo, el que lo dice, ahí como leí en Apocalipsis 2:9, que dije, amado, Él mismo se está comparando así con eso. Que es Jesucristo, Él era el Salvador, que iba a enviar el Padre para morir por nuestros pecados, ¿sí? Él es el que va a gobernar todas las naciones con varas de hierro. Por eso Satanás quería matarlo, amado, quería destruirlo. Y acá vemos también que no pudo frustrar, porque Jesucristo dice que muere y el Señor lo asciende y dice que está reinando ahora. Y fue arrebatado hacia Dios y su trono. Entonces fíjese, en Hechos 13, versículo 33 dice, la cual ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. ¿Qué ha cumplido? Dice en Salmo 2, bueno, la promesa que Él iba a reinar. Él escuchó eso en Génesis 3:15, Satanás quiso oponerse, pero fíjese, dice, Dios dijo, yo he cumplido mi palabra. ¿Sí? Y es así, amados, como Dios en su soberanía, de enviar a su Hijo, Él la cumplió. Satanás nunca pudo frustrar. Se pueden oponer, las personas se pueden oponer, personas, situaciones, pero nunca van a frustrar el plan. Ni siquiera su propia voluntad, amado, va a poder frustrar, porque Dios va, en su llamamiento eficaz, va a matar todo eso que se oponga a su plan. Entonces vemos el plan de Dios ahora que hace referencia a su ascensión, la resurrección, y se cumple este Salmo número 2, que Él empieza a gobernar, para reinar. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis 2:26-28. Cristo afirma que recibió esa autoridad profética que habla del Salmo número 2, que Él iba a reinar. En Hebreos 2:14, que vimos en esa serie de Apocalipsis, dice así, en serie de Hebreos, escuche, presta atención. Así, pero por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, también participó a sí mismo para destruir por medio de la muerte. ¿Ve? Él dijo, bueno, lo maté. Y me dijo, no, yo por medio de la muerte te maté a vos. Parafraseándolo, por medio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Hebreos 2:14 y 15 leí yo. Entonces así, amados, donde por medio de la muerte es como frustra. ¿Ve que lo dice el libro de John Owen? Dice vida por su muerte. Bueno, es así. Vamos al versículo número, ya para ir terminando, si me puedo apurar. Fue arrebatado y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Escuche, esos 1260 días o 3 años y medio, ¿se acuerdan que era desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, que estuvimos explicando en los estudios anteriores lo que significaba? De ese tiempo, yo estoy resumiendo para apurarme, ese tiempo que dice ahí en el versículo número 6 para cerrar, dice que la sustenta por 1260 días, o 3 años y medio, el tiempo que aparece en 1260 días creo que es el tiempo entre la primera y segunda venida donde Dios nos va a guardar. ¿Dónde Dios nos va a guardar? Miren, no me da tiempo de hablar de la cantidad de textos que tengo, o sea, ahí creo que tenía que era, yo me acuerdo que te había dicho uno de Oseas, que dice que te llevaré al desierto y ahí te enamoraré. Y es ahí, amado, ¿a dónde fue en el desierto? Acuérdese, donde Dios le dio maná.
¿Dónde se abrió la roca de agua y brotó agua? En el desierto. ¿Dónde alimentó al profeta Elías cuando él corría de esta señora mala, Jezabel, y le trajo pan por medio de ese ave negra? Fue en el desierto. ¿Dónde sustentó y la más prueba más grande de 40 días, porque no hubo comida acá? Fue, creo que ayunando el Señor Jesucristo. ¿Y dónde lo sustentó? ¿Dónde lo guardó? ¿Dónde lo tentó Satanás? ¿Dónde está tu Padre? Y así va a venir en el desierto, en este mundo, amado, acá. Estamos en este... ¿Dónde tuvo que pasar la promesa que se le dio a Israel para pasar Canaán? Tenían que, creo, un par de días, que se terminó 40 años ahí dando vueltas. 40 años. Tenían un par de días si ustedes van en vehículo ahora. Pero ¿dónde lo sustentó? ¿Dónde dice Deuteronomio 8? Dice que donde yo te probé para ver si me amaba, el calzado no se te gastaba, la ropita tampoco se te gastaba. Yo te mantuve. Imagínense que no hace un poco de calor, que hace 38 años acá, 38 grados acá en la Argentina. Por ejemplo, usted tiene un calor, pero usted tiene agüita acá y un ventilador, ¿o no? Sí, ya pasa más o menos. ¿Qué le digo si yo le digo que se quede 40 años en el desierto? No hay Nifi, no hay nada, WhatsApp, nada, no hay amigos, nada, en el desierto, ¿eh? No hay sillita coma, no hay colchoncito ahí para tirarse, no hay pollito, nada de esas cosas. Extrañábamos los ajos y las cosas que teníamos, somos 78, queríamos volver allá, dice. 40 años, amado, no, 40 años, y lo sustentó ahí en el desierto. Imagínense, entonces ahí donde el Señor los guardó, lea Deuteronomio 8, 1 al 4, que es ahí la buena tierra que has de poseer. En Ezequiel 34 y 25, estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de las tierras la fiera y habitarán en el desierto con seguridad y dominio en los bosques, dice Ezequiel. Ahí donde iba a estar, en Oseas 2:14, pero aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, dice. Es ahí, amado, en el desierto, donde usted no tenga nada, porque cuando usted tiene las cosas, ¿qué pasa? Pero el Señor cuando dice, te voy a sacar todo, ahora le da que vamos a hacer, te voy a llevar al desierto, y ahí donde no tengas para comer, ahí donde no tengas para sustentarte nada, vas a ver, porque uno cuando está en el desierto, que acá me salva Dios o no me salva nadie. Acá no hay nadie. Y es ahí, amado, donde Dios, fíjese como Dios lo envía incluso a Elías, quiero a la viuda esta de Sarepta, Primera de Reyes 17, y no tenía nada, amado, y ella confió en la palabra de Dios, no para que la prosperidad, como dicen esto, pero confió en la palabra de Dios. En Primera de Reyes 19, que también Elías huye al desierto. Dios cuidó a Israel y a Elías y al Señor Jesucristo en el desierto, amado. Entonces ahí, amado, donde el Señor nos cuida, dice que tiene un lugar, ahí, tiene un lugar preparado, dice ahí, amado. A mí la palabra lugar, escuche, preste atención porque yo no puedo certificarlo esto, pero voy a hacer el intento de hacer justicia a la palabra ahí, que aparece ahí, la palabra lugar, que la palabra es topos, no es tupos, como aparece en el hebreo 8, sino topos. ¿Veo del topo? Ese que se esconde en la tierra. Y habrá un lugar, fíjese, presten atención porque esto es importante. La mujer huyó al desierto donde tiene un lugar. ¿Cómo un lugar? Pero entonces esta palabra tiene un lugar. Dice, en este desierto de este mundo hay un lugar. Yo tengo un lugar, no cualquier lugar, yo tengo un lugar. Es más, el Señor Jesucristo dijo, me iré y le prepararé casa, o sea, un lugar para que estemos habitando. La mayoría creen, vas a decir que le hacen esta palabra topo al templo, que aparece en Mateo 24, versículo 15, ¿sí? Pero, amado, no es una geografía visible, vas a decir como un templo visible que pueda ser. O sea, ¿quién estaba en el desierto cuando iba caminando así, iba caminando Moisés? ¿Y eso? Que está prendiéndose fuego, la zarza, ¿qué es? En ese desierto creo que estaba él, ¿qué era? Bueno, la misma presencia y la santidad de Dios en ese lugar. Entonces no es un lugar físico, pero él tiene un lugar. Y fíjate, en el Mateo 24:15 le aparece la misma palabra de lugar, topos, que aparece como a ver si me da, mira, voy a buscarlo, creo que no lo tengo anotado, pero lo voy a buscar rápido para que, a ver si me da tiempo. Sí, Mateo 24, a ver si está acá. ¿Será este? No. Acá está. Por tanto, cuando veas
Por cuanto veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Cuando vean en el lugar santo, ¿qué era? Escucha la palabra, lugar santo, ¿qué era eso? Bueno, el templo. El Señor en Mateo 24:15 dice, ese lugar santo, que el profeta, o sea, cuando vea esa señal, que ve, bueno, acuérdese, bueno, prepararé un lugar, amado. Mire, yo lo digo para mí, o sea, no estoy diciendo que es así. Y aunque no es perfecta la iglesia, es un lugar santo. Es un lugar preparado por Dios para todo aquel cansado que viene de ese desierto. Yo preparé un lugar santo para ustedes, donde podrán alimentarse los domingos, recibirán el maná, la palabra, el agua, comerán a Cristo y se van a fortalecer. Para mí es eso, el lugar santo que aparece acá, en este desierto, porque en Mateo 24:15 aparece cuando vean en el lugar santo, o sea, en el templo. Entre eso, bueno, ese es el mismo lugar, la casa que ha preparado, amado, para que tengamos comunión con Él. Creo que ese es el lugar donde nosotros también podemos, si no tenemos una iglesia, un lugar donde usted se aparta, un lugar donde usted tiene comunión con el Señor. Creo que se está refiriendo a eso. Fíjese en Apocalipsis 2:5 cuando dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, de su lugar. Hay un lugar. Lo mismo que dice acá, lo mismo que Mateo 24:15, lo que aparece acá en Apocalipsis 12, versículo 6. El lugar que ha preparado, quitaré ese candelabro. El lugar es, ¿cuál es? Bueno, la iglesia. Ese es el lugar que creo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y ahí es donde, fíjese, la mujer dice, huyó al desierto. Y el lugar donde tiene lugar preparado por Dios para que la sustente. Y es ahí donde nosotros debemos ir. ¿Dónde corro? ¿Dónde voy? ¿Dónde quería entrar John Buncha? Alístame, dice. Quería meterse en la iglesia y los otros se lo ponían. Para que no entre, dice, ¡ay no! Dice el enemigo. ¿Te acuerdas cuando él corría y la puerta dice, el que golpeara se la abría? No sé si le han visto la película, lo leyeron. Y él, ábreme, dice, quería entrar. ¿Dónde quería entrar? Quería entrar, por supuesto, a la puerta de Cristo, pero en la iglesia momentáneamente estamos acá, guardados, refugiados. No porque este lugar nos guarde físicamente, pero cuando estamos todos unidos como comunidad, como cristianos, orando y velando, esperando esa segunda venida que acá representa por 1260 días, que hasta que venga Cristo. Y así es, amado, no es porque la iglesia salva a Cristo, pero debemos estar en la iglesia unidos y congregados todos juntos, amados. Vamos a orar. Amado Padre, venimos al trono de la gracia siempre a orar. En Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, el Señor dijo que va a preparar un lugar, amado Padre, y ese lugar, Señor, creemos, Señor, que es su presencia, Señor. Usted ha establecido un lugar también donde mora su Santo Espíritu, Señor, que es con los hijos, Señor, en la comunidad de los santos, donde estamos todos juntos, Señor. Ayúdenos a preservar, Señor, y a vencer las tentaciones, incluso en las persecuciones, cuando venga el enemigo, que vamos a ver esa batalla el domingo que viene. Señor, ayúdenos como usted ayudó, Señor, a todos, Señor, esa promesa, Señor, que usted prometió que iba a venir del protoevangelio en el Antiguo Testamento, Señor, y la ha cumplido, Señor, y ha guardado a muchos de esos santos, Señor. Guarda su iglesia, ayuda a aquellos que quieren entrar adentro de ella, Señor. Le pedimos todo esto por medio de Jesucristo, como siempre decimos. Amén. Amén. Amén.